buenos días a todos. Muchas gracias por venir a esta ponencia. Mi nombre es Nicolò Rolle y trabajo en la empresa Libra. Mi posición es vicepresidente de ventas para España y Latinoamérica y estoy hoy aquí para hablaros un poco de nuestro RMS Libra, que es para nosotros el futuro de Revenue Management. Antes de entrar un poco más en detalle, quería daros un pequeño background de Libra. Libra hace parte de Grupo Zucchetti. Grupo Zucchetti es una realidad enorme a nivel de software house, y por el hecho que tenemos muchísimos datos a nivel de Grupo Zucchetti, porque en la vertiente de hospitalities hay muchísimas empresas que trabajan con Grupo Zucchetti, tenemos datos de más de 35.000 hoteles a nuestro alcance. Y esto obviamente refleja lo que podemos hacer con estos datos a nivel de revenue management para hoteles. A nivel de Libra, ¿por qué el futuro de revenue management? Hasta ahora, los revenue management system, los RMS, basaban su algoritmo o su sugerencia de precio, sobre todo basándose en datos internos de hoteles, es decir, datos de PMS, miraba la ocupación y en base a la ocupación y a lo mejor algunos cambios de los competidores fijaba mi precio. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que mirar un montón de otras variables, porque los consumidores también han cambiado su proceso de hacer reservas. Entonces los consumidores mismos van a mirar muchísimas más variables. Reputación online, van a mirar los diferentes precios, por ejemplo, de los vuelos, el mercado cómo está. Entonces Libra lo que hace en su algoritmo trabaja con diferentes fuentes de datos. Por un lado, hay la parte del PMS, obviamente, todos los datos de reserva de on the books, de pickups, business mix, etcétera, etcétera. Luego, la parte muy importante son los datos de demanda. Y por datos de demanda, hoy en día, sobre todo luego a raíz de la pandemia que hemos tenido, es muy importante saber cuál es la intención que tiene el cliente a la hora de llegar a un destino. Y con esto necesitamos incluir dentro de nuestro análisis de revenue datos de demanda. Y los datos de demanda pueden venir, por ejemplo, de datos de búsquedas de vuelos, saber cuál es la intención de viajar que tienen los clientes. Búsquedas de hoteles, la intención que tienen de reservar un hotel mis clientes, de dónde vienen estos clientes, cómo puedo captar esta demanda latente y convertirla en reserva. Entonces, eso es una pata muy importante, por esto nuestro sistema lo llamamos sistema demand-centric, porque basa su sugerencia, su algoritmo, en base sobre todo a los datos de demanda. Obviamente luego hay la parte de competition data, que es mirar cómo está el mercado de tus competidores, porque es otro punto importante a tener en consideración en el algoritmo. Ahora os voy a hablar un poco de la diferencia entre los Revenue Management System, digamos, tradicionales o digamos, Data Hotel Centric, comparado con los Revenue Management System como el nuestro, que se centra mucho más en la demanda. Y para hacer esto, también os quiero dar una analogía. Los Revenue Management System, digamos, tradicionales, basaban su algoritmo más en datos internos del hotel, como por ejemplo histórico, como por ejemplo análisis del pick-up, datos financieros, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? En base a estos datos del hotel, y en base al histórico, se preveía un futuro, ¿no? Se hacía un forecast, porque había unos patrones que se repetían. Entonces, claro, obviamente el hotel decía, si ha pasado esto el año pasado, es probable que pase también este año, ¿no? Ahora todo se ha puesto patas arriba, ¿no? Porque ahora ya, por ejemplo, el dato histórico no es tan relevante como antes. De hecho, he hablado con muchos hoteles en diferentes zonas de España, y hoteles que tenían patrones bastante establecidos, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de hoteles vacacionales. No sé, hago un ejemplo Mallorca, porque veo aquí hay gente de Mallorca, que ya sabían que, por ejemplo, en enero ya los alemanes iban a reservar para julio. ¿Y ahora qué pasa? En los últimos años se han caído, por ejemplo, tour operadores importantes como puede ser un Thomas Cook. Se han visto, digamos, las reservas, el booking window de la reserva acotarse mucho más, restringirse mucho más. Entonces la reacción
de un general manager, de un revenue manager, de un director de ventas, tiene que ser mucho más rápida, mucho más ágil para tomar decisiones apropiadas y para que ganes en beneficio, ¿no? Porque al final, si no, tu competencia te lo va a comer esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Con los algoritmos de Demand Centric basamos mucho sobre la demanda, pero también lo que hacemos es dar un imprinting estadístico. Es decir, los algoritmos, a través de los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, lo que hacemos, en vez de nosotros como usuario de un sistema de revenue, capar el sistema a través de reglas, las típicas reglas que se hacían antes, a lo mejor, si mi ocupación es X, si mi competidor vende X, entonces, bueno, te recomiendo vender este precio. Ahora, como decía, con la inteligencia artificial y el machine learning, el planteamiento es estadístico. Y me gusta, por esto, decía antes, me gusta mucho hacer una analogía con, por ejemplo, Netflix o Amazon, para que entendáis bien cuál es cómo funcionan ahora, ¿no? el machine learning, el AI. Con Netflix, por ejemplo, nosotros miramos una serie que nos gusta, porque a mí y Nicolò me gustan las pelis de policíacas, ¿vale? Entonces Netflix de repente aprende de mí, porque voy mirando pelis policíacas, y sale una nueva peli y me dicen, oye, pues Nicolò, te va a gustar a lo mejor esta nueva peli que ha salido. Ahora yo le empiezo a mirar esta peli o esta serie, pero me doy cuenta que es muy violenta. Entonces no me gusta, después de 2 episodios la dejo. Netflix va a registrar esta información porque aprende de mi comportamiento como usuario y me va a decir, oye Nicolò, prueba esta peli que es policíaca pero es más psicológica, no es tan violenta, me gusta, entonces voy a seguir. Entonces Netflix, ¿qué hace? Me está cubriendo una demanda que yo tengo. Entonces lo mismo lo podemos aplicar, el AI, el Machine Learning, a los hoteles. Yo tengo una cierta demanda y para cubrir esta demanda, en vez de crear reglas preestablecidas como se hacía antes, en base al Big Data y a los patrones que van a crear los algoritmos, estadísticamente el sistema me va a recomendar un precio para cubrir la demanda que tenemos en este determinado momento. Ahora, ¿qué pasa? Si cambian algunos valores, si de repente empezamos a tener muchas reservas, entonces, claro, el algoritmo aprende de esto y reacciona, ¿no? Y esto es un poco también la clave que hoy en día los hoteleros, nosotros como tecnología y los hoteleros creo que tienen que empezar a hacer es accionar esta data, porque muchas veces lo que pasa es que se pierde mucho tiempo en hacer todo el proceso de análisis, que muchas veces además es manual, a través de Excel, con macro, que es muy bonito, es fantástico, pero ¿qué pasa? Que también tenemos que nutrir este Excel con datos actuales. Y si yo ahora con los móviles, los jóvenes, miramos a las nuevas generaciones que utilizan los móviles para reservar y muchas veces reservan cuando han ya llegado al destino, la reacción de un hotel para poder captar esta demanda tan breve tiene que ser también rápida. Si nosotros perdemos mucho tiempo en hacer muchos análisis, a lo mejor me hubiesen podido entrar 10 reservas a un precio mejor de lo que he tenido. A lo mejor mi competencia, porque ha tenido una tecnología que ha agilizado su toma de decisión, ha tenido quizás menos reservas, pero la optimizada mejor. Entonces esto es un poco para explicaros lo que es el concepto, digamos, de Demand Centric y sobre todo el hecho que diferencia un Revenue Management System tradicional a un Revenue Management System del futuro. Ahora quería entrar un momento en la aplicación para mostrar algunas cosas interesantes que tenemos en Libra, sobre todo a nivel de datos de demanda. Disculpad un momento. Entro en el entorno demo, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es, bueno, aquí podéis ver en Libra hay diferentes secciones que un Revenue Management puede utilizar, ¿de acuerdo? Ahora estoy en el apartado de calendario, que es el apartado que es más utilizado en el día a día de un Revenue Manager, porque tiene, digamos, todos los datos que normalmente un Revenue Manager tiene para tomar decisiones y luego eventualmente lo que puede hacer es entrar en más detalle. Pero, primer dato, aquí veis que hay una columna primera que dice day, o sea, día, donde te muestra todos los datos de un año.
Y vemos en estos días que hay colores de un azul más intenso y menos intenso. Estos colores de azul más intenso y menos intenso me representan la demanda del destino de mi hotel. ¿Vale? Este hotel, por ejemplo, está en Roma, esto es un hotel demo está en Roma, entonces me dice, oye, para el 21 de octubre, que está en un azul muy intenso, hay muchísima gente que está buscando para ir a Roma. Y por búsqueda me refiero a búsquedas de vuelos y búsquedas de hoteles. Entonces aquí tenemos un dato muy interesante porque tenemos esta demanda latente. Dato interesante desde el punto de vista de revenue, dato interesante desde el punto de vista de marketing, porque también revenue y marketing tienen que hablar. Porque si yo sé que el 21 de octubre tengo muchísima demanda para ir a Roma y sé que esta demanda me viene de París, por ejemplo, yo como hotelero puedo hacer, por ejemplo, una campaña de marketing geolocalizada en mi Booking Engine para el mercado de París, así acoto mucho más la cuota de marketing que voy a dar a esta campaña, por ejemplo, pay per click, y sé que voy a captar un mercado que me está buscando. ¿Vale? No voy al azar, no voy a hacer una campaña amplia, que a lo mejor gasto mucho dinero y a lo mejor luego capto poco. Entonces, eso es una parte muy importante. Luego podéis ver aquí que hay toda una serie de datos, ¿vale? Datos del PMS, forecast, pick-up, esos son los datos típicos que podemos tener en un PMS, pero puesto, digamos, en un calendario donde lo ves todo, el sistema luego puede darte una recomendación de precio, ¿vale? En base a todos estos factores, es decir, factores de demanda, factores internos del hotel del PMS, reputación online, eventos, precios de la competencia, ¿vale? Todos estos datos, y además recordad, estos datos no es que lo cogemos una vez al día, ¿vale? Lo cogemos cada hora, ¿vale? Entonces, a 365 días vista. Entonces, ¿eso qué pasa? Es un dato muy, muy fresco, porque muchas veces, nosotros sabemos, yo he trabajado en hoteles, a veces hacías Excel y por la noche tenía todos los datos de pick-up y ya está. Esto es lo que hacía el día siguiente, esto es lo que tenía. Pero ahora es un mercado es muy dinámico, cambia mucho, ¿no? Entonces necesito tener información fresca, ¿vale? Y manualmente, aunque eres un experto de Excel, es muy complicado poder ya introducir estos datos en un Excel, pero luego darle un sentido, ¿vale? Aquí trabajamos, obviamente, como decía antes, con un algoritmo de inteligencia artificial que, a través de estos datos que tenemos a mano, encuentra patrones y luego estadísticamente te da recomendación para cubrir la demanda en un determinado momento. ¿De acuerdo? Obviamente luego estas recomendaciones que genera Libra se pueden luego enviar al Channel Manager para distribuir estas recomendaciones rápidamente, porque obviamente, como decía antes, una cosa es la estrategia y la toma de decisión de precio, pero luego también se tienen que tomar acciones, entonces se tienen que enviar eventualmente a un Channel Manager o de vuelta al PMS para que se distribuyan y para que el cliente pueda ver un precio optimizado y pueda reservar a este precio. Hay una parte interesante que os quiero mostrar, que es la parte de vuelos, ¿vale? Que es un módulo que está dentro de Libra, a ver si se carga el Wi-Fi, donde te muestra más datos relativa a las búsquedas de vuelo. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, este hipotético hotel está en Roma y aquí estamos monitorizando, por ejemplo, los aeropuertos de Fiumicino y Ciampino, que son los dos aeropuertos de Roma. ¿Vale? Aquí podemos actualizar el reservation period y el check-in period y en base a esto, a ver, bajo aquí, si puedo. Es que no tengo ratón, no sé cómo se baja. Ahí. No sé. No baja. Bueno, aquí podemos, mientras tanto, aquí podemos ver, por ejemplo, información sobre el travel window, las hot dates tanto a nivel nacional como a nivel extranjero, de donde me viene esta demanda de búsquedas de vuelos, ¿vale? Y también si hay eventos. Podemos ver... Ah, sí, perdón. Ok. Ok.
Otra cosa bastante interesante, a ver si puedo volver a subir aquí. La parte que me interesa más enseñaros es esta, porque esto es donde unimos marketing y revenue. ¿Vale? Esas son las búsquedas que, por ejemplo, de este periodo de tiempo que estaba arriba seleccionado, podemos ver de dónde busca más la gente para ir a Roma en la última semana. ¿Vale? Entonces vemos que el primer sitio donde busca más la gente para ir a Roma es justamente el mercado italiano, o sea, el mercado local mismo, que representa el 29,51% de todas las búsquedas. ¿Vale? Y respecto a la semana anterior ha subido de 1,20. Ahora, ¿qué pasa? Quiero saber más información sobre Italia, o sea, de Italia, dónde están buscando para ir a Roma. Entonces simplemente abro aquí y me da información, a ver si se abre, me da información de los aeropuertos donde están buscando más para ir a Roma. Entonces esta información es muy valiosa. Si miramos, por ejemplo, el segundo país que está buscando más para ir a Roma es España. ¿Vale? Entonces, pico España, los tres primeros ciudades son Madrid, Barcelona y Málaga. Claro, como decía antes, con esta información puedo hacer algunas acciones de marketing que me permitan poder captar esta demanda latente, ¿vale? Que tenemos. Obviamente toda esta información también está incluida en el algoritmo, como decía antes, que calcula luego el precio más adecuado para cubrir la demanda en un determinado momento. ¿Vale? Además, como tenemos toda la información del PMS, si vamos aquí abajo, también tenemos la penetración de mercado. ¿Vale? O sea, la penetración de mercado, ¿qué quiere decir? En la última semana, que estamos mirando la última semana aquí, tengo on the books, o sea, en las reservas, tengo de estas nacionalidades, de Italia, China, Rusia, Francia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Me dice, mercados potenciales, España, Israel y Grecia. ¿Por qué? Porque la última semana tengo reserva de Italia, China, Rusia y United Kingdom. No tengo reservas de España, Italia y Grecia, perdón, Israel y Grecia. Pero justo España, Israel y Grecia, si subimos de nuevo arriba, donde estaba antes, resultan ser los países que me están buscando más. España al segundo lugar, Israel al cuarto y Grecia al quinto. ¿Vale? Entonces esto me dice, hay gente que me busca, pero no tengo reservas. ¿Cómo puedo captar esta demanda y convertirla en reserva? Entonces yo lo que decía antes es a través de acciones que tenemos que hacer a nivel de marketing, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que nosotros tenemos en Libra. Luego hay toda otra parte que es muy interesante, que es la percepción de valor de producto del cliente comparado con tus competidores. Por ejemplo, la parte de marketing, y ya casi acabo, porque se me acaba el tiempo, podría hablar horas y horas aquí del sistema. La parte de marketing, hay un apartado interesante que es este, segmentación por percepción de valor de producto. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es, miramos tu hotel y la competencia y lo categorizamos en varias categorías, que son individuales, parejas, familia, grupos. ¿Vale? Entonces, en base a la reputación online, en base a la oferta que tiene mi hotel, por ejemplo, a nivel de habitaciones, comparado con la competencia, ver cómo estoy percibido. Por ejemplo, mi hotel está percibido más como un hotel de familia, ¿vale? Respecto a mis competidores, ¿vale? Mis competidores también, por ejemplo, respecto a mi hotel, están valorados bastante bien a nivel de parejas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí también otra acción que puedo hacer de revenue de marketing. Si a mí me interesa, por ejemplo, el segmento, aunque soy un hotel que da más con familia, pero me interesa el segmento parejas, porque sé que es un segmento que a lo mejor me va a gastar más en restaurante, en servicio del hotel, donde puedo al final ganar no solo revenue de la habitación, sino un revenue también de otra fuente de revenue que tiene el hotel, ¿no? Aquí me da una pista. Entonces, si a mí me interesa, mira, mis competidores van bien en parejas o están percibidos bien en parejas, porque a lo mejor tiene un paquete fin de semana romántico, una botella de champán en la habitación, algún tipo de servicio que pueda cautivar este segmento, entonces tengo que intentar aprovecharlo porque puede traerme dinero o no. Si mi estrategia es decir que no, pues
pues no, me quedo con mi segmento familia. Pero esto es un indicador de marketing muy interesante a tener en cuenta para posible captación de segmentos de clientes, de cómo te percibe a ti respecto a tu competencia. Y pues, creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? Y nada más, dejo mis contactos aquí. Si necesitáis más información, será un gusto poder proporcionarla. Muchísimas gracias.